Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El SARS-2 comenzó con algunas infecciones en Wuhan, pero rápidamente se descontroló. 26 de diciembre de 2019. El Dr. Jixian Chan, médico del Hospital Provincial de Hubei en Wuhan, China, informa de una tendencia preocupante. Ha habido un aumento repentino de los casos del síndrome respiratorio agudo grave, SARS. Al final del mes, hay 104 pacientes con SARS. Y ya ha habido 15 muertes. Al principio, las autoridades sanitarias chinas se muestran reacias a dar la voz de alarma. Sin embargo, los pacientes siguen ingresando y los médicos pronto se sienten abrumados. En enero, Beijing envía equipos de epidemiólogos expertos para estudiar el brote, y ordena a los gobiernos locales que cierren las escuelas, las empresas y otros espacios públicos. Para el 25 de enero, casi toda China cerrará sus puertas para detener la propagación de la enfermedad. El 27 de enero, el Centro de Control de Enfermedades de China identifica al culpable de todo este caos, una nueva cepa de coronavirus, denominada SARS-CoV-2 o SARS-2 para abreviar. En unos meses, transformará el mundo. El mensaje clave aquí es, el SARS-2 comenzó con algunas infecciones en Wuhan, pero rápidamente se descontroló. Lo más probable es que las primeras personas que contrajeron el SARS-2 se infectaron en el mercado mayorista de productos del mar de Huanan, un mercado húmedo en el corazón de Wuhan. Al igual que muchos mercados de todo el mundo, este bullicioso bazar ofrece vida silvestre recién masacrada. Este estrecho contacto entre los seres humanos y los animales facilita que las enfermedades pasen de una especie a otra. El virus SARS-2 probablemente se originó en murciélagos. Sin embargo, solo se convirtió en una amenaza para los humanos cuando desarrolló la capacidad de infectar a las personas. Esta pequeña mutación le permitió propagarse entre las poblaciones humanas a una velocidad increíble. Este tipo de transmisión de persona a persona es peligroso porque el virus causa una enfermedad a veces mortal llamada COVID-19. Los científicos siguen estudiando exactamente cómo funciona la COVID-19. Sus síntomas variados incluyen tos, fiebre, fatiga y, lo más extraño de todo, la anosmia, la pérdida del sentido del olfato. En algunos pacientes, el virus ataca los alvéolos, una parte de los pulmones responsable del intercambio de oxígeno, lo que puede provocar problemas respiratorios graves y, en última instancia, la muerte. Alrededor del 50% de los pacientes no muestran ningún síntoma, mientras que se estima que entre el 1 y el 1,2% de las personas mueren a causa del virus. Desde su brote inicial, el SARS-2 se ha extendido a casi todos los países del mundo. A lo largo del camino, los gobiernos han intentado controlar la propagación con regulaciones rigurosas, mientras que la gente común ha adaptado su vida laboral y social para adaptarse a la nueva amenaza. Sin embargo, hasta el 1 de julio de 2020, más de 1 millón de personas habían muerto a causa de la enfermedad en todo el mundo y no se vislumbra un final. El virus SARS-2 tiene las cualidades ideales para crear una pandemia sostenida. En abril de 2020, las cosas no pintaban bien para Marilei Shapiro Asher. Tenía 107 años y le habían diagnosticado la COVID-19. Los médicos dijeron que sus probabilidades de sobrevivir eran inferiores al 50%. Sin embargo, a pesar de las probabilidades, lo logró. Sorprendentemente, esta no era la primera vez que Asher vencía a un virus de gran envergadura. En 1918, más de un siglo antes, había sobrevivido a la gripe española, una cepa de gripe particularmente mortal. La gripe española mató a millones de personas en todo el mundo, lo que la convirtió en la pandemia más mortífera de la historia moderna. Como muestra la historia de Asher, la humanidad en su conjunto siempre tendrá que defenderse de los nuevos virus. A veces, es fácil contener un brote. Sin embargo, cada pocas décadas, nos encontraremos con una nueva cepa que es particularmente difícil de manejar. El mensaje clave aquí es, el virus SARS-2 tiene las cualidades ideales para crear una pandemia sostenida.
Como su nombre lo indica, el SARS-2 no es el único coronavirus que existe. De hecho, muchas variedades de coronavirus son endémicas, o están en constante circulación, en la población humana. Afortunadamente, son leves y solo causan resfriados comunes. Sin embargo, en 2003, surgió en Hong Kong un nuevo coronavirus llamado SARS-1. En cuestión de meses, se extendió a 29 países diferentes y mató a más de 8.000 personas antes de ser contenida. Entonces, ¿por qué se propagó el SARS-1 mientras el SARS-2 sigue haciendo estragos en todo el mundo? Para empezar, el SARS-1 era simplemente demasiado mortal. Cada virus tiene una tasa de letalidad, o compárese. Es la probabilidad de que una persona muera después de haber sido infectada. La tasa de fecundidad del brote de 2003 fue del 10%, lo que significa que mató a muchos pacientes antes de que pudieran propagar la enfermedad. El índice de fecundidad del SARS-2 se acerca al 2%, lo que significa que es más probable que las personas sigan viviendo como vectores de la enfermedad. Otra diferencia clave es la tasa de reproducción del virus, o R0. Esta estadística mide la capacidad de un virus para propagarse al mostrar el número promedio de personas que una persona enferma suele infectar. El R0 del SARS-1 era bastante bajo. Se estima que la tasa del SARS-2 es de alrededor de 2 a 3, lo que lo hace mucho más contagioso. Esto se debe en parte a que el SARS-2 tiene un período prolongado de infecciosidad subclínica. Este es el período de tiempo en el que un paciente todavía se siente sano, pero en realidad es capaz de transmitir un virus a otras personas. Por lo tanto, mientras que las personas con el SARS-1 solo pueden infectar a otras personas después de mostrar síntomas, las personas infectadas por el SARS-2 son contagiosas durante más de una semana antes de darse cuenta de que están enfermas. Esto hace que sea muy difícil contener el virus, ya que las personas generalmente no saben que lo están propagando. Podemos frenar y detener las pandemias cambiando nuestro comportamiento. Sarampión. Escarlatina. Tifoidea. Tuberculosis. Cada una de estas enfermedades alguna vez se cobró miles de vidas al año. Hoy en día, gracias al descubrimiento de tratamientos médicos como la penicilina, la isoniazida y el cloranfenicol, ya no funcionan. Así que, gracias, productos farmacéuticos. Pero esa no es toda la historia. Si examina las tasas de mortalidad de cada una de estas enfermedades, encontrará un patrón curioso. Las mayores caídas en las muertes anuales se produjeron mucho antes de la introducción de cualquier medicamento milagroso. Entonces, si los nuevos medicamentos no eran la solución original a estas terribles aflicciones, ¿cuál lo era? De hecho, muchas de estas historias de éxito en materia de salud pública se deben a mejoras básicas en el saneamiento, como la introducción del lavado de manos o el aumento del acceso al agua potable limpia. Estas pueden parecer soluciones simples, pero estas intervenciones no farmacéuticas, OMPI, suelen ser los aspectos más importantes del control de la enfermedad. El mensaje clave aquí es, podemos frenar y detener las pandemias cambiando nuestro comportamiento. Cuando el SARS-2 llegó por primera vez al escenario mundial, los científicos sabían que desarrollar una vacuna viable podía llevar años. Sin embargo, para salvar vidas, seguía siendo crucial reducir la tasa de reproducción del virus para que menos personas se enfermaran y a un ritmo más lento. Esto lanzó la ahora famosa frase aplanar la curva. Para lograrlo, las autoridades sanitarias recomendaron varios PI destinados a reducir las vías disponibles para que el virus se propague. En los Estados Unidos, los intentos de aplanar la curva incluyeron los bloqueos, que cerraron escuelas, negocios y otros lugares de reunión pública. Comenzaron a mediados de marzo y alcanzaron su punto máximo en abril, cuando, según el Washington Post, los estadounidenses pasaban la friolera del 93% del tiempo en casa. Esta drástica medida puso una pausa muy necesaria en la transmisión del virus, pero tuvo un costo económico. Para mayo, la tasa de desempleo había subido por encima del 15%. Otro PI eficaz es el uso de mascarillas.
Si bien esta práctica se desaconsejó originalmente para ahorrar equipo para los profesionales médicos, la mayoría de las personas finalmente adoptaron el hábito. Para abril, el 75% de los estadounidenses informaron haber usado mascarillas fuera del hogar. Estas cifras son importantes, ya que incluso una simple máscara de algodón puede reducir la distribución de las gotas virales hasta en un 99%. Lamentablemente, algunas personas terminan contrayendo la COVID-19. En estos casos, los gobiernos han probado un PI llamado rastreo de contactos. Esto significa rastrear cuidadosamente y poner en cuarentena a todas las personas con las que una persona infectada haya estado en contacto. Esto es muy eficaz, también. Requiere mucho tiempo. La ejecución eficaz de un programa de rastreo de contratos en los EU podría requerir 300.000 trabajadores. Es una tarea difícil. La pandemia de coronavirus se ve agravada por el miedo y las mentiras. Conozca a Wanda DeSelle, una enfermera de 76 años de California. Cuando murió a causa de la COVID-19 en marzo de 2020, su afligida familia tuvo que despedirse por videoconferencia. El riesgo de infección era demasiado alto para visitarlo en persona. Te presento a Richard Levitan, un médico de New Hampshire. Durante el brote en la ciudad de Nueva York, viajó a Manhattan para ayudar a los abrumados hospitales. Había planeado quedarse con su hermano, pero cuando llegó allí, el propietario de su hermano no lo dejó entrar al apartamento. Al propietario le preocupaba que pudiera ser contagioso. Conozca a Alex Jones, una personalidad de los medios de comunicación de Texas. A medida que aumentaban las muertes por coronavirus, comenzó a vender plata coloidal como una cura milagrosa, una sustancia que es completamente inútil contra el virus. Durante una pandemia, hay más de qué preocuparse que la enfermedad en sí misma. El espectro de la enfermedad afecta a todos los sectores de la sociedad al sembrar las semillas de la miseria, el miedo y la desinformación. El mensaje clave aquí es, el miedo y las mentiras empeoran la pandemia de coronavirus. Las pandemias son eventos terribles y se agravan por sus impactos psicológicos. Las encuestas ya han revelado que las consecuencias del SARS-2 han aumentado significativamente los sentimientos negativos en toda la sociedad. En 2019, el 83% de los estadounidenses informaron que sentían alegría. Para abril de 2020, esa cifra se redujo al 64%. Mientras tanto, durante el mismo período, aumentaron los sentimientos de preocupación, tristeza e ira. La angustia emocional de perder a un ser querido, el temor a una infección y la posibilidad de perder el sustento hace que las personas estén ansiosas por cualquier tipo de alivio psicológico. Desafortunadamente, esto lleva a las personas a buscar a otros a quienes culpar por su miseria. Tras este brote, las teorías de la conspiración se han disparado. Por ejemplo, una encuesta reciente reveló que el 29% de los estadounidenses cree que el SARS-2 se diseñó intencionalmente en un laboratorio chino. Lamentablemente, esta falsa acusación no es la única información errónea popular. Durante la pandemia, los funcionarios del gobierno han tergiversado repetidamente los hechos para su propio beneficio. La administración Trump ha restado importancia al peligro del virus, y llegó a reprender a los funcionarios de los CDC en febrero de 2020 por sugerir que la pandemia podría llegar a los EU. El propio Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que el virus está contenido, a pesar de que las infecciones y las muertes han seguido aumentando de manera constante. Todo este miedo y mala información tienen el efecto de empeorar la pandemia. En todo Estados Unidos, muchos ignoran el peligro real del virus y siguen reuniéndose en eventos multitudinarios. Otros actúan siguiendo un mal consejo médico, como una pareja en Arizona que bebió agentes de limpieza venenosos creyendo que podían combatir el virus. Ambas reacciones extremas conducen a un sufrimiento innecesario y evitable. La pandemia del SARS-2 resalta y aumenta las divisiones sociales existentes. Imagínese esto, usted es un trabajador de oficina acomodado que vive en Manhattan.
Cuando la COVID-19 llegue a la ciudad de Nueva York, basta con hacer las maletas y dirigirse a una casa de verano en el norte. Después de todo, puedes trabajar desde cualquier lugar. Y, si se enferma, su seguro médico le garantizará la mejor atención. Ahora, este es un escenario diferente. Eres un conserje de Queens en apuros. Cuando llegue el COVID-19, usted puede elegir. Sigue trabajando y corre el riesgo de contraer el coronavirus o intenta ponerte en cuarentena en tu pequeño apartamento que compartes con otras 5 personas, incluidos tus abuelos ancianos. En otras palabras, puede correr el riesgo de enfermarse o asegurarse de arruinarse. Sin duda, todo el mundo preferiría ser ese manatanés acomodado. Sin embargo, para muchas personas en todo Estados Unidos, la segunda historia está más cerca de la realidad. El mensaje clave aquí es, la pandemia del SARS-2 resalta y aumenta las divisiones sociales existentes. Puede parecer que los virus son partes neutrales. Sí, causan sufrimiento, pero el dolor se distribuye equitativamente. Sin embargo, este no es el caso. Las enfermedades suelen afectar a diferentes partes de la población de diferentes maneras, y el SARS-2 no es una excepción. Por ejemplo, las personas mayores corren un riesgo mucho mayor. Si tienes menos de 20 años, tu probabilidad de morir es de 1 en 20.000. Si tienes más de 50, esa probabilidad aumenta a 1 en 100. Del mismo modo, los hombres parecen morir el doble que las mujeres debido a las diferencias en la salud general. Una tendencia recurrente a lo largo de la pandemia del SARS-2 es que las comunidades marginadas enfrentan a los peores resultados. Esto es evidente en las disparidades raciales en las tasas de infección y las estadísticas de mortalidad. En los Estados Unidos, en comparación con los estadounidenses blancos, los hispanos y los afroamericanos tienen 3 veces más probabilidades de contraer la COVID-19, y el doble de morir a causa de la enfermedad. Del mismo modo, algunos de los brotes más intensos se han producido en comunidades nativas americanas desfavorecidas y de bajos ingresos. Estas diferencias se atribuyen en parte a los estados socioeconómicos desiguales entre estos grupos. Por ejemplo, es más probable que las minorías raciales tengan trabajos que requieran mano de obra presencial. Esto aumenta las probabilidades de exponerse a la enfermedad. Además, estos trabajos suelen pagar poco y no ofrecen cobertura médica, 2 factores asociados con problemas de salud crónicos, como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Estas afecciones subyacentes aumentan en gran medida las probabilidades de morir a causa de la COVID-19. Sin embargo, por terribles que sean estas divisiones, la pandemia también ha generado cierta solidaridad social. Analizaremos esta dinámica en el próximo parpadeo. La amenaza de la COVID-19 inspiró a muchos a trabajar juntos. En marzo de 2020, la Universidad de Yale canceló todas las clases presenciales. Los estudiantes universitarios de la escuela regresaron a sus hogares para esperar a que pasara el virus. Sin embargo, uno de ellos, un estudiante universitario llamado Liam Elkin, no se contentó con pasar todo el día simplemente tomando notas en línea. En cambio, él y sus amigos decidieron ayudar a los necesitados. Juntos, crearon Invisible Hands, una organización diseñada para entregar alimentos y otros suministros a los residentes de edad avanzada de Manhattan. En 4 días, contaban con 1.200 voluntarios. En un mes, tenían 12.000. Está claro que las presiones de una pandemia no siempre generan discordia y desconfianza. De hecho, circunstancias tan difíciles a menudo sacan a relucir nuestros impulsos más altruistas. El mensaje clave aquí es, la amenaza de la COVID-19 inspiró a muchos a trabajar juntos. Invisible Hands es solo una de las muchas organizaciones de ayuda mutua que surgieron a raíz de la COVID-19. En todo el país, las personas crearon redes sociales para garantizar que sus vecinos tuvieran acceso a alimentos, refugio, cuidado de niños, transporte y servicios de salud mental. Según una encuesta, en mayo de 2020,
un asombroso 37% de los estadounidenses había donado tiempo, materiales o dinero a organizaciones de ayuda. Según los científicos sociales, estos actos de bondad no son infrecuentes durante los desastres. En muchos casos, la adversidad invita a las personas a poner las necesidades de amigos, familiares e incluso de extraños por encima de las suyas propias. Por ejemplo, un estudio reciente examinó la forma más eficaz de enmarcar los mensajes de salud pública. Descubrieron que las personas están más motivadas para cambiar su comportamiento si los mensajes tienen que ver con proteger la salud de los demás. Las personas escuchan menos si el consejo es sobre protegerse. Esta dinámica desinteresada es especialmente evidente en las acciones de los médicos, enfermeras y otros trabajadores esenciales que continuaron trabajando duro durante la pandemia. Al principio del brote, muchos hospitales carecían de suficiente equipo de protección personal para mantener a todos a salvo. Sin inmutarse, muchos miembros del personal confeccionaron sus propios suministros con bolsas de basura, se hicieron máscaras ellos mismos y continuaron salvando vidas a pesar de los riesgos. La búsqueda de una vacuna también se ve impulsada por este espíritu de colaboración. Investigadores de todo el mundo comparten información para acelerar el desarrollo de fármacos. Además, las personas ya están haciendo cola para la peligrosa tarea de probar nuevos fármacos. En abril de 2020, más de 1.500 personas se habían inscrito para recibir las vacunas de prueba. A pesar de que estas pruebas son potencialmente peligrosas, muchos quieren ayudar a encontrar una solución. El impacto de la pandemia se sentirá de muchas maneras, grandes y pequeñas. Algunos pueden describir el brote mundial de la COVID-19 como un acontecimiento trascendental de proporciones trascendentales. Sin embargo, si le preguntas a Thomas Lecoq, sismólogo del Observatorio Real de Bélgica, es todo lo contrario. Verá, el laboratorio de Lecoq contiene un equipo sismológico sensible capaz de captar cada minuto las sacudidas y temblores en todo el mundo. Sin embargo, en marzo de 2020, cuando gran parte de Europa quedó bloqueada, los instrumentos registraron una extraña tranquilidad. La caída repentina de la actividad humana fue tan dramática que literalmente hizo que la Tierra se quedara quieta. Un hecho tan inusual solo demuestra la inmensa magnitud de la disrupción de la pandemia. En el transcurso de unos pocos meses, este evento global cambió la vida cotidiana en todo el planeta. Además, sus efectos se prolongarán durante los próximos años. El mensaje clave aquí es, el impacto de la pandemia se sentirá de muchas maneras, grandes y pequeñas. A medida que el nuevo coronavirus se extendió por todo el mundo, muchas cosas cambiaron muy rápidamente. Las iglesias y las salas de conciertos se vaciaron cuando los hospitales y las funerarias se llenaron de cuerpos. La demanda de combustible cayó y los precios del petróleo cayeron, mientras que las ventas de bebidas alcohólicas subieron a un máximo histórico. Estos rápidos avances fueron solo los primeros de muchos cambios que seguramente continuarán a medida que el virus transforme todos los aspectos de la vida. Un ajuste muy notable en nuestra vida diaria es la forma en que interactuamos en público. Las máscaras ahora se consideran accesorios imprescindibles, y los saludos con un apretón de manos se consideran tabú. Es difícil decir cuánto tiempo se mantendrá esta nueva etiqueta interpersonal, pero es posible que se mantenga mucho después de que el virus esté contenido. Dentro de unos años, será una cortesía común saludar con una reverencia o un gesto similar de distancia. Otros impactos son menos benignos. El auge de la educación virtual y el teletrabajo han abierto la puerta a nuevas formas de vigilancia intrusiva. En muchas jurisdicciones, las tecnologías de reconocimiento facial y seguimiento ocular supervisan cada vez más a los estudiantes que rinden los exámenes. Mientras tanto, muchos jefes supervisan la productividad de los trabajadores con un software similar. Peor aún, los datos recopilados por estas empresas se almacenan y venden sin el permiso de los usuarios. Seguro que vendrán más cambios. Algunas ciudades están cerrando las calles a los automóviles para crear más espacio para pasear en público, otras están presenciando un éxodo masivo a medida que los residentes más adinerados huyen al campo. Los trabajadores esenciales, como los empleados de abarrotes y los repartidores, revitalizados con nueva energía,
luchan cada vez más por obtener más derechos y reconocimiento. No está claro cómo se desarrollarán estos cambios en el futuro. Pero una cosa es cierta, el mundo nunca volverá a ser el mismo. La trayectoria futura de la pandemia del SARS-2 sigue siendo incierta. Estamos a finales de la década de 1880, y el mundo está asolado por otra plaga. Comienza en la remota ciudad de Bujará, en lo que hoy es Uzbekistán, y se extiende a Europa a través de líneas ferroviarias recién construidas. Pronto morirá gente en San Petersburgo, luego en Berlín, luego en París y Lisboa. Para cuando llegue a los Estados Unidos, 250.000 de personas habrán muerto. Entonces, ¿qué pasó con esta terrible enfermedad? ¿Cómo terminó la peste? Bueno, no fue así, al menos no realmente. Los científicos sospechan que el patógeno detrás de la pestilencia fue el OC43, un tipo de coronavirus. Puede que el nombre no te sea familiar, pero probablemente ya conozcas íntimamente el virus. OC43 sigue entre nosotros. Hoy en día, causa un resfriado común. Es posible que el SARS-2 siga una trayectoria similar. La pandemia terminará, pero el virus puede permanecer. El mensaje clave aquí es, la trayectoria futura de la pandemia del SARS-2 sigue siendo incierta. Aún es demasiado pronto para saber cómo se desarrollará la actual pandemia de coronavirus. Sin embargo, podemos hacer algunas conjeturas fundamentadas. Una posibilidad es que la humanidad logre la inmunidad colectiva. Esto ocurre cuando suficientes personas son inmunes al virus como para que la enfermedad tenga dificultades para propagarse. Podemos lograrlo con una vacuna eficaz o puede ocurrir de forma natural. Sin embargo, esto solo ocurriría después de que alrededor del 70% del mundo haya contraído la COVID-19. Otra posibilidad es que el SARS-2 mute para volverse menos mortal. Un virus realmente exitoso necesita que sus huéspedes sobrevivan el tiempo suficiente para propagar la enfermedad, por lo que existe una presión evolutiva para que los vectores de la enfermedad se vuelvan más leves con el tiempo. Esto es posiblemente lo que ocurrió con el OC43. Tras su primera andadura por todo el mundo, se impuso una cepa más suave del virus, que todavía circula hoy en día. Y, por supuesto, los virus no son los únicos organismos que se adaptan. Hay algunas pruebas de que ciertas variaciones genéticas hacen que algunas personas sean resistentes a la enfermedad. Durante generaciones, la selección natural puede hacer que este rasgo sea más común, dando así inmunidad a nuestros descendientes. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Una dinámica similar hace que las poblaciones de las regiones del mundo ricas en malaria sean más resistentes a esa enfermedad que sus homólogas europeas. Dejando de lado la bioquímica, la medida más significativa para superar una pandemia es la social. Un brote solo termina realmente cuando la vida vuelve a ser normal. Esto requiere que todos, incluidos los miembros más vulnerables y marginados de nuestra comunidad, se sientan seguros al regresar a la sociedad. Esto puede requerir un enorme esfuerzo comunitario, pero estamos preparados para el desafío. Tenemos que serlo. Después de todo, la próxima pandemia podría estar a la vuelta de la esquina.